La literatura en América es un vasto y colorido tapiz que se ha entrelazado con las experiencias históricas, políticas, culturales y sociales del continente. Desde las primeras historias orales de los pueblos indígenas hasta las novelas y poesía contemporáneas, esta narrativa ha evolucionado. Comienza con las tradiciones orales de las civilizaciones precolombinas, como los mayas, aztecas e incas, quienes narraban mitos, leyendas, poemas y canciones a través de generaciones. Estas historias establecieron los cimientos para una rica tradición literaria. La llegada de los europeos trajo consigo el alfabeto y con él, la literatura escrita. La colonización española dejó una marca indeleble, usando la literatura como herramienta para imponer su cultura. Durante este periodo, se observa una evolución con las crónicas de la conquista. Las crónicas documentaban la vida y cultura de los pueblos indígenas, escritos por autores como Bernal Díaz del Castillo y el Inca Garcilaso de la Vega. Estos documentos no solo relatan la brutalidad y resistencia de los nativos, sino que también presentan un punto de vista hibridizado. Con la independencia de las naciones americanas a principios del siglo XIX, surge una nueva ola de literatura que busca autodefinirse. En el norte, Nathaniel Hawthorne y Edgar Allan Poe destacan como figuras que exploran la identidad estadounidense mediante la ficción gótica e introspectiva. Mientras tanto, en el sur, la literatura del romanticismo florece con autores como Jorge Isaacs y su novela, María, explorando el melodrama y el sentimentalismo. A medida que el siglo XIX llega a su fin, el movimiento del modernismo toma fuerza con el poeta nicaragüense Rubén Darío a la cabeza. Este movimiento revitaliza el lenguaje poético y le otorga un nuevo resplandor, influyendo a escritores de habla hispana con su búsqueda de la belleza y la perfección estética. El siglo XX trae consigo la novela de la Revolución Mexicana, con autores como Mariano Azuela. En Estados Unidos, la literatura comienza a reflejar el sueño americano y sus disensiones, gracias a autores como F. Scott Fitzgerald en El Gran Gatsby. En el sur del continente, el boom latinoamericano revoluciona el panorama literario mundial en las décadas de 1960 y 1970. Autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, exploran el realismo mágico y las complejidades políticas de sus respectivas naciones, llevando la literatura latinoamericana a un público global. En la actualidad, la literatura de América sigue siendo una poderosa herramienta de exploración y expresión, abordando temas de identidad, desigualdad y resistencia. Escritores contemporáneos como Isabel Allende y Junot Díaz continúan esta rica tradición. El viaje de la literatura en América es una danza entre la tradición y la innovación, un diálogo continuo entre el pasado y el presente que sigue enriqueciendo nuestras experiencias humanas y culturales. Cada obra, cada autor, alza su voz para contribuir a un relato continental. Los antiguos pueblos precolombinos desarrollaron una rica tradición literaria mucho antes de la llegada de los europeos al continente americano. Estas culturas, distribuidas a lo largo de lo que hoy conocemos como Latinoamérica, dejaron un legado de obras que combinan mitología, historia y poesía. Uno de los grupos más destacados en esta tradición es el de los mayas. Este pueblo, que habitó regiones de lo que hoy es México, Guatemala, Belice y partes de Honduras y El Salvador, desarrolló un sistema de escritura jeroglífica que les permitió registrar su historia y conocimientos. Entre sus obras literarias más importantes se encuentra el Popol Vuh, también conocido como el Libro del Consejo. Esta obra, que narra la creación del mundo según la cosmovisión maya, habla también de las aventuras de los héroes gemelos Hunahpu e Xbalanque, y del origen de los seres humanos, hechos de maíz. Los aztecas, que habitaron la región de lo que hoy es el centro de México, también desarrollaron una rica tradición literaria. En sus códices, documentos pictográficos y pictóricos, plasmaron no solo registros históricos, sino también narraciones mitológicas y poemas. Una de las obras más resaltantes de su tradición es el Códice Borgia, que contiene ilustraciones y mayúsculos registros sobre astrología, adivinación y ceremonias religiosas. Los poemas aztecas solían ser líricos, reflejando una conexión profunda con la naturaleza y con sus divinidades.
Las culturas andinas precolombinas, especialmente los incas, utilizaron un sistema diferente llamado quipu, el cual consistía en cuerdas con nudos de varios colores y tamaños que aparentemente contenían información matemática y contable. Aunque no se asiente completamente su estructura narrativa, los cronistas españoles indicaron que los mensajes eran capaces de transmitir historias, genealogías y códigos administrativos. Además, la tradición oral jugó un papel fundamental en las comunidades andinas. Narraciones como los mitos de Viracocha y Manco Cápac fueron conservadas por generaciones a través de historias contadas de manera verbal. Estas ricas tradiciones literarias precolombinas ofrecieron un profundo entendimiento del mundo. Tales como los calendarios precisos de los mayas, las interpretaciones astrológicas aztecas y la visión del orden social inca. A pesar de que gran parte de su producción escrita fue destruida durante la colonización, sus legados persisten a través de las tradiciones orales. Estudios arqueológicos y algunas obras escritas que escaparon a la aniquilación. La literatura precolombina es un testimonio elocuente de las capacidades creativas y la diversidad cultural de los pueblos originarios de América. Constituye una fuente invaluable de información sobre sus costumbres, creencias y vivencias antes de la llegada de los europeos. Su estudio nos permite no solo rescatar y preservar una parte fundamental de la historia, sino también reconocer la riqueza de las culturas americanas. Durante la época de la colonización española en América, la literatura fue un testimonio crucial del encuentro entre culturas. A partir del siglo XVI, surgieron múltiples manifestaciones literarias que reflejaron la nueva realidad que vivían tanto colonizadores como indígenas. En un primer momento, la literatura de la colonización estuvo marcada por las crónicas de los conquistadores. Estas narraciones eran, en su mayoría, relatos de aventuras y hazañas militares. Autores como Hernán Cortés, en sus cartas de relación, escribieron textos que describían la geografía, las costumbres y las civilizaciones encontradas en el Nuevo Mundo. Estas crónicas no solo eran documentos históricos, sino también herramientas políticas para justificar la conquista ante la corona española. Sin embargo, no toda la literatura de la época provenía de los conquistadores. Figuras como Bartolomé de las Casas alzaron sus voces en defensa de los pueblos indígenas. En su brevísima relación de la destrucción de las Indias, Las Casas denunció las atrocidades cometidas por los colonos, creando una obra que perduraría como un llamado a la conciencia moral de la humanidad. Paralelamente, surgió la literatura mestiza, un encuentro de visiones del mundo europeo e indígena. Garcilaso de la Vega, conocido como el Inca Garcilaso, fue uno de los principales exponentes de esta literatura híbrida. En sus Comentarios reales de los Incas, Garcilaso combinó la herencia española de su padre con la indígena de su madre, confeccionando una obra que narraba la historia prehispánica del Perú desde una perspectiva única. La poesía también encontró su lugar durante la colonización. La lírica fue utilizada tanto por los colonos como por los indígenas conversos. Sor Juana Inés de la Cruz, una monja criolla en México, se convirtió en una de las poetas más influyentes de la lengua española. Con versos que desafiaban las normas de su tiempo, Sor Juana exploró temas filosóficos, amorosos y religiosos, dejando una huella imborrable en la literatura. Simultáneamente, la influencia de la cultura oral indígena persistió en las nuevas formas literarias. Mitos, leyendas y tradiciones fueron adaptados y registrados por los misioneros y cronistas, contribuyendo a un sincretismo literario que se manifestó en las nuevas obras coloniales. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, las tertulias literarias comenzaron a emerger en las ciudades coloniales. Estos espacios eran lugares de intercambio de ideas, donde escritores y pensadores locales discutían temas políticos, filosóficos y estéticos, enriqueciendo el panorama literario del periodo y gestando un sentimiento de identidad cultural latinoamericana. Este sentimiento tiempo después se convertiría en el germen de las luchas por la independencia. La literatura durante la colonización española no fue solo un medio de expresión artística, sino también una herramienta de resistencia y un puente entre dos mundos.
Este periodo abrió caminos a nuevas formas de expresión y sentó las bases de una literatura que, aunque marcada por el dolor y la imposición, también narró historias de sobrevivencia, adaptación y transformación cultural. Al reflexionar sobre estos textos, podemos comprender mejor la complejidad y el legado literario de la colonización española en América. En una época de exploraciones y descubrimientos, dos figuras destacadas dejaron impresas sus visiones del Nuevo Mundo a través de sus plumas. Bernal Díaz del Castillo y el Inca Garcilaso de la Vega, ambos cronistas de la era de la conquista, escribieron sobre el cambio de los tiempos y las culturas, cada uno desde su propia perspectiva singular. Bernal Díaz del Castillo era un soldado español, nacido en Medina del Campo en 1492. En este mismo año, Cristóbal Colón zarpó hacia el oeste, uniendo simbólicamente al futuro cronista con la era del descubrimiento. Siendo aún joven, Díaz del Castillo se embarcó en una aventura con Hernán Cortés hacia el corazón del Imperio Azteca. En medio de batallas, negociaciones y exploraciones, fue testigo de eventos que cambiarían el curso de la historia. Años después, ya establecido en Guatemala y sintiendo que su perspectiva corría el riesgo de perderse entre las grandes crónicas oficiales, comenzó a escribir Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. En esta obra, se propuso contar la verdadera historia de la conquista, desde los ojos de un simple soldado que había estado allí, participando en las fatídicas expediciones. Su relato es rico en detalles, lleno de dinámicas personales y colectivas que revelan una imagen más humana y compleja de los conquistadores y los pueblos indígenas con los que se encontraron. Mientras tanto, en el Perú, el mestizaje cultural tomaba otro matiz con la figura de Gómez Suárez de Figueroa, conocido como el Inca Garcilaso de la Vega. Nacido en 1539 en el Cuzco, era hijo de un capitán español y una princesa inca. Este linaje cruzado le dio una perspectiva única entre ambos mundos, el conquistador y el conquistado. El Inca Garcilaso sintió desde joven la necesidad de narrar las historias de su madre y su pueblo, que amenazaban con ser silenciosas desde la perspectiva eurocéntrica. Así, su obra, Comentarios Reales de los Incas, surgió como un intento de dar voz a las riquezas culturales de los Andes y de corregir visiones distorsionadas. En sus páginas, combina fábula e historia, describiendo desde las creencias y ceremonialidades incas hasta los cambios traumáticos que trajo consigo la llegada de los españoles. Ambos cronistas, a pesar de sus diferencias, comparten un propósito común: transmitir sus vivencias y percepciones únicas de un mundo en transformación. Mientras Bernal Díaz escribe desde el punto de vista del conquistador raso y busca la verdad en un registro más inmediato y próximo, el Inca Garcilaso intenta balancear su herencia mestiza ofreciendo un puente entre dos culturas. Sus obras siguen siendo consultadas hoy en día, no solo por su valor histórico, sino por su capacidad para capturar la complejidad humana en momentos de cambio épico. En una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra vivía un joven llamado Nathaniel Hawthorne. Conocido por su fascinación por las historias del pasado, Nathaniel solía caminar por las noches, perdiéndose en sus pensamientos. Observando cómo las sombras de las casas coloniales se estiraban como los dedos de un ente del más allá. El joven Hawthorne sentía que estas sombras pertenecían tanto al presente como las historias que había escuchado de su bisabuelo, un juez de los infames juicios de Salem. A un mundo de distancia, rodeado por el bullicio de Baltimore, vivía Edgar Allan Poe. Poe era un soñador en un mundo que a menudo lo incomprendía. Sus días estaban plagados de dificultades, de una infancia desdichada a las luchas financieras, pero sus noches eran un refugio, donde los sueños tomaban forma de cuentos sobrenaturales y poemas. El camino de ambos escritores finalmente se cruzó, aunque solo a través de las letras. Hawthorne, con sus obras como La letra escarlata y La casa de los siete tejados, exploraba los temas de la culpabilidad, el pecado y la moral puritana. Por otro lado, Poe, con su estilo inigualable en El cuervo y El corazón delator, atraía a sus lectores a un mundo de locura e incertidumbre, examinando las profundidades de la mente perturbada. Las historias de Poe a menudo revelaban una obsesión por el más allá.
Aunque ninguno de ellos vivió lo suficiente para ver cómo su legado literario influenciaría generaciones futuras, ambos crearon obras que todavía se estudian, analizan y disfrutan. Hawthorne, con su enfoque en la psique humana y las repercusiones del pecado. Poe, con su habilidad para conjurar el horror y la emoción de lo desconocido, sentaron las bases literarias de generaciones venideras, cada uno a su manera. En 1845, un par de obras cruzaron el Atlántico, lanzadas por dos almas enigmáticas cuyas vidas nunca se cruzaron. Nathaniel escribió sobre el pasado que no podía escapar, con personajes que parecían atrapados en sus destinos, mientras que Edgar escribió sobre seres que anhelaban escapar de las locuras que los asolaban. Estos hombres coincidieron en el mundo que construyeron. Mientras Hawthorne tenía la maestría de ambientar el pasado como un relato compartido con el presente, Poe torneaba los miedos y ansiedades más primarios en un símbolo eterno de la literatura. En sus escritos, podemos ver el susurro del viento entre las hojas. Nos recuerdan la conexión eterna y dual entre la luz y la oscuridad, como un eterno juego de contrastes donde se pobló la literatura estadounidense del siglo XIX. Hawthorne y Poe, cada uno desde sus propias sombras, han dejado un tesoro que perdura y brilla. Recreando infinitas veces la sombra en la que ficción y realidad bailan eternamente. Cada lector que se sumerge en sus obras sigue el viaje más allá de la moraleja o el susto, hasta el corazón mismo de la literatura. Jorge Isaacs fue un reconocido escritor, poeta y político colombiano del siglo XIX, cuya obra principal, María, se ha convertido en un referente de la literatura hispanoamericana. A través de una narrativa detallada y emotiva, Isaacs logró captar la esencia del romanticismo. Isaacs nació en la ciudad de Cali el 1 de abril de 1837, hijo de un próspero comerciante judío inglés, George Henry Isaacs, y su madre, Felisa Ferrer Vélez, una mujer criolla de ascendencia caucana. Desde joven, Isaacs mostró un interés profundo por las letras. Este interés lo llevó a seguir estudios en Bogotá, donde la literatura clásica y el ambiente cultural de la época moldearon su estilo. A pesar de las dificultades económicas que atravesó su familia después de la muerte de su padre, Isaacs mantuvo la esperanza de abrirse camino a través de la escritura. Participó activamente en la vida política de su país, siendo parte del ejército durante la Guerra Civil Colombiana y sosteniendo cargos diplomáticos, sin dejar nunca de lado su pasión por la escritura. María, su novela más famosa, se publicó por primera vez en 1867. A través de la historia de amor entre los protagonistas Efraín y María, Isaacs entrelaza la delicadeza y la pasión del amor juvenil con los paisajes apacibles y vibrantes del Valle del Cauca. A través de descripciones detalladas y una prosa poética, Isaacs pintó una imagen romántica. La historia se desarrolla en la hacienda El Paraíso, donde Efraín regresa después de sus estudios en Bogotá y se reaviva la llama del amor con su prima María. El leitmotiv de un amor imposible debido a obstáculos insoslayables, como la enfermedad y el destino, es distintivo de la obra. La novela termina trágicamente con la muerte de María, un hecho que simboliza el desvanecimiento de un sueño idealizado. Pero más allá de la historia de amor, Isaacs nos presenta una crónica social desde la que retrata la esclavitud, la injusticia y las normas de la época. Además de María, Isaacs dejó otros escritos, aunque menos conocidos, que incluyen poesías y artículos periodísticos donde continuó explorando los temas sociales y políticos, siempre con un enfoque humanista. Su contribución a las letras no se limita al ámbito literario. Su trabajo como político también fue significativo. Ideológicamente, Isaacs defendía los valores liberales y abogaba por la unidad del país, luchando por los derechos y el bienestar del pueblo colombiano. A lo largo de su vida, experimentó tanto la gloria literaria como dificultades personales. Su paso por los mundos de la literatura y la política dejó un legado que inspira y que invita a conocer más sobre el contexto cultural y social del siglo XIX en Colombia. Su muerte el 17 de abril de 1895 en Ibagué puso fin a una vida llena de contrastes, pero su obra sigue viva. Esta historia de Jorge Isaacs es un viaje a través del romanticismo de su tiempo, una ventana a su alma y un reflejo de una era que se niega a desaparecer de la memoria colectiva.
Rubén Darío es una figura destacada de la literatura hispanoamericana. Nacido en Metapa, Nicaragua, en 1867, su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Su vida estuvo marcada por aventuras, viajes y un deseo de explorar el mundo, convirtiéndose en el representante principal del modernismo literario en español. Desde niño, Rubén Darío mostró un talento especial para la poesía. Criado por sus tíos maternos tras la separación de sus padres, encontró en los libros una vía de escape y desarrollo personal. A los 13 años, ya era conocido como el poeta niño en su tierra natal, a pesar de una educación intermitente. En 1886, con 19 años, viajó a Chile buscando un escenario literario más amplio. Allí publicó Abrojos en 1887, su primer libro de poemas. Aunque no tuvo éxito inmediato, le ayudó a establecerse en la esfera literaria. En Chile, se enamoró del modernismo francés y del simbolismo, influencias que revolucionaron su obra. El reconocimiento llegó con Azul. En 1888, un libro de cuentos y poemas con prosa refinada y carácter renovador. En Azul, Darío emplea un estilo fresco y musical, explorando temas exóticos y lejanos, sensualidad y belleza. Este libro es considerado el manifiesto del modernismo. En 1892, Darío se trasladó a España, colaborando con periódicos y revistas, y fue bien recibido por los intelectuales. Su libro, Prosas profanas, 1896, lo confirmó como una voz poética renovada, admirada por su manejo del verso y la imaginación, profundizando en amor, mitología, religión y existencia humana. Cantos de vida y esperanza, 1905, es quizá su obra más madura, mostrando una reflexión profunda sobre su vida y preocupaciones de su tiempo. Su poesía adquiere tonos más graves y melancólicos, reflejando luchas internas con el tiempo, política y mortalidad. Incluye poemas emblemáticos como Arro o Sebel. A lo largo de su vida, Rubén Darío viajó extensamente por América Latina, Europa y Estados Unidos, trabajando como diplomático y periodista. Sus viajes influyeron en su obra y le permitieron establecer una vasta red de conexiones literarias. Falleció en León, Nicaragua, en 1916, dejando un legado inmortal. La obra de Rubén Darío supuso un puente entre la poesía tradicional y la modernidad, renovando el panorama literario de su época y dejando una huella indeleble en la literatura mundial. Es recordado como el príncipe de las letras castellanas, y su influencia perdura hasta el día de hoy. Mariano Azuela, uno de los escritores más emblemáticos de la literatura mexicana, nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1873. Proveniente de una familia de clase media, Azuela estudió medicina en Guadalajara, una profesión que ejerció en comunidades rurales. A principios del siglo XX, México vivía tiempos convulsos. La Revolución Mexicana había comenzado en 1910, un movimiento que buscaba derrocar al prolongado régimen de Porfirio Díaz. Influenciado por su experiencia como médico en el campo de batalla, Azuela comenzó a escribir. Una de sus obras más destacadas es Los de Abajo, una novela que se publicó por primera vez en 1915. Este libro es considerado una de las novelas revolucionarias más importantes de la literatura mexicana, un ejemplo del movimiento literario conocido como el realismo social. La narrativa sigue la historia de Demetrio Macías, un campesino que se une al levantamiento revolucionario por necesidad más que por ideología. A lo largo de la novela, Azuela retrata con sinceridad la cruda realidad de la guerra, los sacrificios, la brutalidad y el desencanto. A través de Los de Abajo, Azuela ofrece una perspectiva desde el punto de vista de las clases bajas y de aquellos que son, a menudo, las verdaderas víctimas en los conflictos bélicos. La novela muestra cómo los ideales revolucionarios se ven corrompidos por la violencia y la ambición. El estilo lúcido y directo de Azuela lo posiciona como un precursor del realismo crítico en la literatura latinoamericana. Pero aunque Los de Abajo es su obra más conocida, Azuela escribió muchas otras novelas, cuentos y ensayos que también reflejan su profunda reflexión social.
La Luciérnaga, publicada en 1932, aborda los problemas morales y filosóficos del hombre a través de la historia de un médico que huye de la ética profesional en busca de libertad espiritual. Otra obra notable es Las Moscas, escrita en 1932, que muestra la vida de un pueblo en revolución. En Las Moscas, Azuela ofrece un muestrario de personajes pintorescos y situaciones cotidianas que revelan la complejidad del ser humano enfrentado a cambios drásticos en el orden social. Su capacidad para capturar la esencia de los tiempos convulsos hace que su obra siga siendo relevante. Sus escritos no solo documentan la Revolución Mexicana desde una perspectiva íntima y crítica, sino que también resuenan con aquellas luchas universales por justicia y dignidad que siguen vigentes. A lo largo de su vida, Azuela trabajó como médico, escritor y periodista. Siempre comprometido con los temas de justicia social y reformismo político hasta su muerte en 1952, su legado literario sigue siendo una parte vital de la identidad cultural de México. Ofrece una ventana invaluable a una era de transformación y esperanza en la sociedad mexicana. Con su pluma, Mariano Azuela no solo nos narró historias, sino que nos invitó a reflexionar sobre la condición humana y el trayecto hacia un futuro más justo. Francis Scott Fitzgerald es uno de los grandes nombres de la literatura estadounidense del siglo XX, cuya vida y obra han capturado la imaginación de generaciones con su profunda comprensión de la sociedad de su época, y su habilidad para retratar la efímera belleza y tragedia de la era de jazz. Francis Scott Key Fitzgerald nació el 24 de septiembre de 1896 en St. Paul, Minnesota. Fue bautizado en honor a un pariente lejano, Francis Scott Key, quien escribió la letra del himno nacional estadounidense, The Star Spangled Banner. Desde joven, Fitzgerald mostró un gran interés por la literatura. A pesar de sus problemas académicos, logró ingresar a la Universidad de Princeton en 1913, donde trabó relaciones con diversos escritores y comenzó a construir su carrera literaria. La primera obra significativa que publicó fue This Side of Paradise, en 1920. El éxito inmediato de la novela le abrió las puertas del mundo literario y le permitió casarse con su gran amor, Zelda Sayre. La pareja se convirtió en el reflejo del glamour y la decadencia de los años locos, una era de fiestas ostentosas y vida turbulenta que Fitzgerald describió tan vívidamente en sus obras. Fitzgerald es mejor conocido por su obra maestra, El Gran Gatsby, publicada en 1925. Esta novela se centra en el misterioso y millonario High Gatsby y su obsesión con la bella y superficial Daisy Buchanan. A través de esta historia, Fitzgerald exploró temas de amor, aspiración, corrupción y el sueño americano. La novela, aunque inicialmente no fue un gran éxito, con el tiempo se ha convertido en un clásico de la literatura universal. Otro aspecto crucial de la vida de Fitzgerald fueron sus periodos extendidos en Europa, particularmente en Francia, donde completó otra de sus obras significativas, Suave es la noche. Publicada en 1934, esta novela refleja el colapso emocional y profesional de un matrimonio en medio de un ambiente de lujo y decadencia en la Riviera francesa. Muchos críticos consideran esta obra autobiográfica, reflejando las tensiones en el matrimonio de Fitzgerald con Zelda, quien sufrió problemas de salud mental. Mientras la vida profesional de Fitzgerald parecía próspera, su vida personal era tumultuosa. El alcoholismo y las dificultades económicas lo afectaron profundamente. En sus últimos años vivió en Hollywood trabajando como guionista, enfrentando las críticas hacia su estilo de vida y obras. Entre sus trabajos menos conocidos destacan los relatos cortos y guiones cinematográficos. F. Scott Fitzgerald falleció el 21 de diciembre de 1940, dejando tras de sí un legado literario que aún perdura. A través de sus novelas, relatos cortos y cartas, Fitzgerald pintó un retrato inolvidable de los tiempos de una América en búsqueda de su identidad. Sus exploraciones de los excesos del capitalismo y las ambiciones humanas continúan resonando con poder y relevancia. La obra de Fitzgerald se caracteriza por su estilo distinguido, su lenguaje poético, y su habilidad para capturar los matices de la emoción. Cuanto más pasan los años,
más la crítica literaria aprecia su capacidad para traducir experiencias personales en narrativas universales, convirtiéndolo en un pilar esencial del canon literario estadounidense. La amistad entre Gabriel García Márquez y Julio Cortázar es una de las historias más fascinantes en el mundo de la literatura latinoamericana. Ambos escritores, cada uno con su estilo único y contribuciones invaluables a la literatura, compartieron una relación llena de admiración mutua y colaboración creativa. Era la década de los años 60 y el boom latinoamericano estaba en plena ebullición. Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Colombia, ya había publicado 100 años de soledad, una obra que se convertiría en un pilar del realismo mágico. Por otro lado, Julio Cortázar, argentino de nacimiento, había revolucionado la literatura con Rayuela, una novela que cuestionaba la estructura narrativa tradicional y permitía ser leída en más de un orden. Su primer encuentro se dio en París, una ciudad que jugó un papel vital en sus carreras literarias. Era una noche invernal en un pequeño café del barrio latino, donde las chimeneas chisporroteaban y el aroma a café recién preparado llenaba el aire. Allí se encontraron estos dos gigantes de la literatura, cada uno con su encanto particular, García Márquez, con su estilo cálido y coloquial, y Cortázar, con su narrativa estructurada y profunda. Desde ese encuentro, su amistad floreció. A menudo compartían debates apasionados sobre literatura, política y arte. A pesar de sus diferencias estilísticas, ambos coincidían en la importancia de la narrativa como herramienta de reflexión social. García Márquez admiraba la capacidad de Cortázar para jugar con la estructura narrativa, mientras que Cortázar sentía un profundo respeto por la habilidad de García Márquez para tejer historias que resonaban con las mitologías y realidades de América Latina. Las reuniones que compartían no solo estaban cargadas de conversaciones intelectuales, sino también de anécdotas hilarantes y de una camaradería genuina. En una ocasión, durante una visita a Buenos Aires, Cortázar organizó una lectura privada de su cuento La Casa Tomada, con García Márquez como su único oyente. Bajo la luz tenue y entre libros polvorientos, Cortázar recitó su obra con una pasión que dejó a García Márquez asombrado. A lo largo de su amistad, ambos escritores siguieron sus propias trayectorias, influyéndose mutuamente. La publicación de Relato de un náufrago, de García Márquez y Todos los fuegos el fuego, de Cortázar son ejemplos de sus obras que de alguna manera dialogan entre ellas. El legado de estos dos escritores no solo se encuentra en sus obras maestras individuales, sino en la forma en que ayudaron a forjar una identidad literaria latinoamericana que resonó en todo el mundo. Su amistad es un testimonio de cómo dos espíritus creativos, con sus diferencias y similitudes, pueden encontrar un terreno común y enriquecer sus trabajos a través de ello. Pronto, los tiempos cambiaron y aunque sus caminos no siempre coincidían geográficamente, el respeto y cariño continuaron hasta el final de sus días. En cada lectura de sus obras, persiste la chispa de esa amistad, un lazo silencioso que sigue influyendo a escritores y lectores por igual. Así, la historia de Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, más allá de sus escritos, se convierte en una narrativa de amistad y colaboración que trasciende generaciones. Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes son dos figuras gigantes de la literatura latinoamericana, representantes del boom latinoamericano, un fenómeno literario que sacudió el mundo desde la década de 1960. Estas brillantes mentes compartieron una contemporaneidad y forjaron una amistad reflejada en sus obras. Durante esos años de auge literario, Vargas Llosa y Fuentes cautivaron a millones de lectores con narraciones que capturaban la esencia y complejidad de sus contextos sociales y políticos. Sus obras reflejan preocupaciones artísticas y visiones del mundo, mezclando realidad y fantasía. Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936. Su producción literaria es prolífica, con títulos como La ciudad y los perros, 1962, y La Casa Verde, 1966. Alcanzó renombre internacional con Conversación en la Catedral, 1969, y en 2010 recibió el Premio Nobel de Literatura. Carlos Fuentes, nacido en 1928 en Ciudad de Panamá pero mexicano de corazón, ofreció una perspectiva única de la realidad latinoamericana.
Sus obras destacadas incluyen La región más transparente, 1958, y La muerte de Artemio Cruz, 1962, explorando las raíces de la sociedad mexicana. Uno de los trabajos posteriores de Fuentes, Terra Nostra, 1975, reelabora la historia occidental desde una perspectiva latinoamericana. Es una de las novelas más ambiciosas de la literatura hispanoamericana. Ambos escritores compartieron la historia literaria y una respetuosa amistad. Aunque sus estilos y focos temáticos contrastan, con Vargas Llosa inclinándose hacia el realismo y Fuentes hacia lo onírico, ambos retratan la naturaleza humana con sus complejidades. Vargas Llosa defendió la democracia y el liberalismo, mientras Fuentes fusionó narrativa e historia. El legado conjunto de Vargas Llosa y Fuentes sigue vigente. Su influencia perdura por la capacidad de sus obras para reportar una verdad universal, inspirando nuevas generaciones de escritores y lectores. La narrativa latinoamericana moderna encuentra en ellos un punto de referencia constante. En la vibrante escena literaria del siglo XXI, el mundo fue testigo del encuentro de dos titanes de la literatura moderna, Isabel Allende y Junot Díaz. Aunque sus caminos narrativos siguieron direcciones diferentes, ambos han dejado una marca indeleble en la literatura contemporánea. Isabel Allende nació en Lima, Perú, en 1942, y es ampliamente reconocida por sus escritos ricos y emocionantes, repletos de elementos mágicos y realismo. Su obra más famosa, La Casa de los Espíritus, publicada en 1982, catapultó su carrera, permitiéndole sumergirse profundamente en el mundo del realismo mágico. Allende es una narradora por excelencia, cuyas historias trascienden fronteras geográficas y temporales. A lo largo de su carrera, ha escrito numerosas novelas, cuentos y memorias, cada una reflejando su fascinación por las emociones humanas y las historias de vida. Sus experiencias personales, especialmente su exilio de Chile después del golpe militar de 1973, impregnaron su obra con una profunda comprensión de la pérdida y el amor, aspectos universales que resuenan con lectores de todo el mundo. Por otro lado, Junot Díaz, nacido en República Dominicana en 1968, emergió como una voz poderosa en la literatura moderna con su obra maestra La breve y maravillosa vida de Oscar Bao, ganadora del Premio Pulitzer en 2008. Díaz se distingue por su habilidad para entrelazar narrativas bilingües, reflejando las luchas de identidad y pertenencia de los inmigrantes en Estados Unidos. A través de sus escritos, Díaz sumerge a los lectores en el complejo paisaje cultural de la diáspora dominicana. Sus cuentos ofrecen un vistazo distintivo de la vida de los inmigrantes, donde el idioma, el amor y la historia se fusionan para construir una experiencia emocionalmente rica. A diferencia de Allende, Díaz utiliza el código switching y el lenguaje vernáculo para capturar la esencia de sus personajes. A pesar de los diferentes estilos y temas en sus obras, ambos escritores comparten un profundo compromiso con la autenticidad y la representación de voces marginadas. Allende, con su enfoque en historias familiares y herencia cultural, provee una perspectiva femenina que celebra la resiliencia y el poder de las mujeres. Mientras tanto, Díaz ofrece una ventana a la experiencia latina en Estados Unidos, desafiando percepciones y cuestionando estructuras sociales. Sus encuentros en conferencias literarias y debates han enriquecido la discusión sobre la representación y diversidad en la literatura moderna. Allende, con su voz suave pero firme, y Díaz, con su estilo sin disculpas, han colaborado para abogar por la inclusión y el reconocimiento de escritores que articulan experiencias únicas. Este cruce de caminos entre Isabel Allende y Junot Díaz es un testimonio de la capacidad de la literatura para unir culturas y desafiar barreras. Sus obras continúan inspirando y guiando nuevas generaciones de escritores, demostrando que las historias pueden transportar a sus lectores a mundos distintos, a menudo dejando una impresión duradera y un deseo de profundizar en las experiencias humanas universales.